¿El deportista de éxito nace o se hace? Una revisión desde la fisiología deportiva. Artículo sacado de la revista Educación Física y Deportes. ¿El deportista de éxito nace o se hace? Una revisión bibliográfica. De Mateo Rodríguez Quijada, Universidad de Santiago de Compostela, España. Buenas tardes, mi nombre es Angélica González Morales y estamos bajo la asignatura de Temas Selectos de la Fisiología del Deporte, curso intensivo de la Maestría de Ciencias Aplicadas al Deporte por la Universidad de Ixtlahuaca, CEUI. La genética define el potencial de un atleta y el entrenamiento es el factor que permite alcanzarlo, ya que el entrenamiento puede modificar la expresión de los genes y mejorar la respuesta fisiológica del cuerpo. A esto nos lleva a que la entrenabilidad o la capacidad de respuesta a los estímulos de entrenamiento están en parte determinados por la genética. Bien, analizaremos qué es lo que parte o desde dónde vamos a empezar esta revisión sistemática, dándole más peso a la genética propia para elevar las capacidades físicas de un atleta de éxito. Puede ser un atleta amateur, de alto rendimiento, de élite o profesional. Es la parte en donde el entrenamiento tiene que surgir como herramienta o como estrategia complementaria para poder alcanzar el éxito en nuestros atletas. La genética establece una base y puede ofrecer ventajas en ciertas capacidades. Un entrenamiento inteligente y estratégico es crucial para maximizar el potencial y lograr la grandeza. La genética tiene la base. La genética la traemos desde nacimiento, heredada por nuestros padres, abuelos y demás. Pero el entrenamiento, como les vuelvo a repetir, puede ser estrategia necesaria y complementaria para poder desarrollar, para poder trabajar y para poder alcanzar los objetivos con nuestros atletas y llevarlos hacia el alto rendimiento, hacia la élite o hacia el profesionalismo. ¿Cómo interactúa la genética y el entrenamiento? Y aquí vamos a ver 4 aspectos muy importantes de análisis para esta pregunta. Primero, tenemos a la genética como base. Es responsable de características físicas como la composición corporal, la fuerza muscular, la resistencia cardiovascular, la rapidez de recuperación. Por ejemplo, la distribución de fibras musculares y la capacidad de usar oxígeno pueden estar influenciadas por los genes heredados. Está más que claro este ejemplo en el cual nos dice que la genética es importante, es base. Desde ahí vamos a partir y tenemos que analizar, detectar y evaluar en qué condiciones voy a trabajar con mi deportista para llevarlo al éxito, para llevarlo a un atleta de alto rendimiento, de élite o profesional. Por otra parte, tenemos el entrenamiento como activador. El entrenamiento físico regula la expresión de genes, lo que significa que el ejercicio puede encender o apagar ciertos genes para mejorar la función corporal. Por ejemplo, el ejercicio puede inducir cambios en el ADN de las fibras musculares. Está más claro también este ejemplo, ¿no? Tenemos el entrenamiento de fuerza para poder trabajar la hipertrofia
en algunos sectores importantes de extremidades superiores, y ahí influye considerablemente el ADN, pues para dar este efecto de romper, de llegar a donde uno se tiene como objetivo trabajar con los atletas que se dediquen pues a la musculación, a la halterofilia, y con un entrenamiento bien guiado, bien programado, bien planificado, bien sistematizado, podemos alcanzar esos objetivos. Tenemos como tal a la entrenabilidad. ¿Esto qué es? La capacidad de una persona para responder al entrenamiento, y esto está determinada en parte por su genética. Algunas personas, debido a factores genéticos, responden a un mejor entrenamiento o al entrenamiento que otras, incluso con el mismo protocolo, bajo las mismas condiciones, bajo los mismos lineamientos. ¿Sí? Pero esto no lo podemos estandarizar en que vamos a tener un éxito con un deportista que tiene ciertos rasgos físicos característicos que vienen de herencia, que los traen los genes, con otro deportista que tiene características totalmente diferentes. Aquí podemos hablar del principio de la variabilidad. Hay que identificar también todos los rasgos, todas las características, toda la carga genética que pueda traer nuestro atleta para poder, uno, explotarlo, o si no, desarrollarlo, intentar partir desde una iniciación, vamos, inducida a nuestra disciplina, a nuestro deporte, ¿sí? Para que se pueda desarrollar todas estas habilidades físicas para llevar a nuestros atletas al éxito. Superando límites. La grandeza atlética no es solo cuestión de genes, está determinada por cómo se desarrollan estos genes a través de la práctica, la recuperación y la resiliencia mental. Un enfoque estratégico o en el entrenamiento puede superar las limitaciones genéticas. Y aquí viene a mi mente, y como mi deporte es el básquetbol, viene a mi mente la manera de cómo trabajaba sus entrenamientos Michael Jordan, ¿no? En documentales, en reportajes, en entrevistas, en algunos artículos en donde le dedicaron a este atleta profesional algunas líneas, algunas investigaciones. No solamente se quedaba con el entrenamiento programado por su cuerpo técnico, por el coach en general, sino él tenía esta resiliencia mental de seguir practicando, de tener este método repetitivo, y es así como pudo él desarrollar sus habilidades físicas para los gestos técnicos propios del baloncesto, y pues llegar a ser hasta el día de hoy el mejor basquetbolista de la historia del básquetbol. Algunos fundamentos técnicos como el tiro, se pasaba después de sus entrenamientos tal vez 2 o 3 horas más realizando tiros al aro en diferentes distancias, diferentes ángulos, tiros libres, tiros de 3, tiros de media distancia, tiros muy cerca del aro, ¿sí? Y así tal pudo trabajar algunos otros fundamentos, el cual pues se le consideraba un jugador natural triple amenaza, ¿no? Como te podía tirar muy bien, como te podía driblar muy bien, como te podía pasar muy bien, y tener unas estadísticas impresionantes en cuanto a asistencias, rebotes, canastas, efectividad, ¿no? A comparación con otros atletas que finalmente, bueno, tienen la estadística, pero quizás no tuvieron o no tienen esta parte de la resiliencia mental, ¿no?
y lo tenemos muy claro, la herencia, los genes, ¿no? De sus padres, su madre también fue deportista, estaba ahí la genética como base, pero él lo pudo desarrollar a través de esta parte de la recuperación, de la motivación y pues de todo aquello con lo cual se adherió al entrenamiento y tuvo esta parte de lograr sus objetivos y ser pues finalmente, como les vuelvo a repetir, si no es que el mejor basquetbolista o uno de los mejores basquetbolistas en la historia de este deporte. ¿Qué influencia tiene entonces la genética y el entrenamiento? Y aquí vamos a hablar de tres características importantes y esenciales, ¿no? Primero, la masa muscular, ¿sí? Los factores genéticos pueden influir en el 50 y el 80% de la variación en el tamaño muscular y en la respuesta al entrenamiento de la fuerza. Esto es con respecto a la masa muscular, ¿vale? Vemos otra, capacidad aeróbica. La eficiencia con la que el cuerpo utiliza el oxígeno, la capacidad aeróbica, está influenciada por la genética, mientras que el entrenamiento va a mejorar esta capacidad, vamos, a unos estándares un poquito más elevados, ¿no? Ahí está como base la genética, ¿sale? La capacidad aeróbica 100% está influenciada por la genética, mientras que el entrenamiento, si se hace planificado, sistematizado, organizado, respetando la carga, la intensidad, el volumen, pues esto va a mejorar esta capacidad y por ende pues vamos a tener atletas de alto rendimiento, atletas profesionales de élite. Riesgo a lesiones. Esta es otra de las características. Algunas variantes genéticas predisponen a lesiones musculares o tendinosas, lo que permiten diseñar programas de entrenamiento preventivo específicos. Entonces, teniendo la evaluación de nuestros atletas, teniendo sus características, analizando y detallando un test, una evaluación previa que nos va a arrojar datos en cuanto a genética o en cuanto a los genes de nuestros atletas, pues podemos analizar y podemos detallar y podemos introducir en nuestros programas de entrenamiento algunas estrategias y herramientas en donde también nos ayuden con esta prevención de lesiones que seguramente el atleta pudiera presentar en algún momento, en alguna etapa de todo nuestro programa de entrenamiento. Entonces, la genética establece el punto de partida y la predisposición. Por otro lado, el entrenamiento es la herramienta que permite optimizar este potencial genético y adaptar el cuerpo a las demandas deportivas. La genética está como base, ¿sí? La genética la tenemos, está en nuestro ADN. Sin embargo, el entrenamiento va a ser una estrategia fundamental, una herramienta fundamental, el cual nos va a permitir el trabajar, el desarrollar con nuestros atletas esta parte de optimizar todo el potencial genético y al mismo tiempo tener esas adaptaciones que el cuerpo va a ir demandando según la práctica deportiva. No solamente quedarnos con lo que tenemos en nuestro ADN. Y puedo poner otro ejemplo, básquetbol.
por cuestiones de genética, de herencia, hay basquetbolistas o hay jugadores, jugadoras, que por su estatura y trabajando y desarrollando algunos programas de entrenamiento específicos, pues podemos, nosotros como entrenadores, podemos ya visualizar en qué momento o en qué área, en dónde los vamos a ubicar dentro del juego natural del básquetbol o posiciones naturales del básquetbol, como lo relaciona la esencia propia del deporte. Es decir, por su altura mayor o un estándar mayor, 1,75, 1,80, podemos pensar a lo mejor en ubicar a estos jugadores como postes, como bases ahí, pues para poder trabajar con ellos un mejor rebote, ¿no? Recuperación de balones a la ofensiva, a la defensiva, cerca del tablero, ¿sí? Jugadores de un estándar de estatura media, pero son ágiles, ¿no? Tienen a lo mejor centro de gravedad un poquito más bajo, entonces pensar en ponerlos como alas, ¿no? Jugadores un poquito más bajitos del estándar de estatura, ¿no? Con respecto precisamente a algunas zonas que también influyen, zonas geográficas, ¿no? Ubicando a la República Mexicana, pues sabemos que en el norte del país, por toda esta influencia que tenemos ya con el país vecino, con Estados Unidos y con toda esta parte de la genética que se puede estar mezclando, pues tenemos a lo mejor combinación de la raza mestiza con un anglosajón, ajá, entonces pues viene ahí esta combinación donde se puede dar a lo mejor jugadores con una estatura pues mayor, al centro de la República pues medianita, al sur de la República posiblemente predomina estaturas mucho más pequeñas a lo que son los estándares, ¿no? Pero eso nos va a llevar también a trabajarlo, a ver cuáles son sus características adecuadas para poderlo situar en una posición de centro, ¿no? Es un ejemplo muy claro, muy burdo, tal vez, pero ahí está, ¿no? La parte de la genética y la parte del entrenamiento deportivo o del rendimiento deportivo. ¿A dónde lo vamos a ubicar? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Y repito, el principio de la variabilidad es principal para poder partir también de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a desarrollar estos planes, programas, sesiones, pues de entrenamiento, que es la parte fundamental, ¿no? del entrenador físico o del entrenador deportivo. Tenemos aquí, y quiero mencionar, evidencias a favor de la genética, ¿no? Vamos a ver así, evidencias que al día de hoy, por medio de muchas investigaciones, de muchos estudios, ¿sí? Pues nos hablan que a lo mejor no a lo mejor, el deportista, pues puede ser exitoso a través de la genética, ¿no? El rendimiento atlético es un rasgo complejo que está influenciado por factores genéticos y ambientales. Muchos rasgos físicos ayudan a determinar la capacidad atlética de un individuo, principalmente la fuerza de los músculos utilizados para el movimiento, músculos esqueléticos y el tipo predominante de fibras que lo componen. Hay investigaciones sobre el tema que presenta limitaciones metodológicas como la falta de medición de fenotipos, ¿sí? Esto lo que va a dificultar la interpretación, pues también de los propios resultados. Además, muchos estudios presentan un cohorte insuficiente de atletas o su clasificación como élite también es dudosa, lo que puede producir pues unos efectos de expectativa meramente. Tenemos también como evidencia que los músculos esqueléticos están formados por dos tipos de fibras musculares. Fibras de contracción
lenta y fibras de contracción rápida. Las fibras musculares de contracción lenta se contraen despacio, pero pueden funcionar durante mucho tiempo sin cansarse. Estas fibras permiten actividades de resistencia como las carreras de larga distancia. Y aquí están los corredores, los maratonistas, medio maratón, de maratón, ¿sí? Viene también como ejemplo y viene a mi mente pues todos aquellos corredores africanos, ¿no? En donde su genética ahí está bien marcada, en donde desde muy niños, ¿sí? Empiezan con esta práctica por características propias geológicas, de cultura y demás, pero lo desarrollan por genética, porque va pasando de generación en generación. Seguramente es lo que pasa con estas familias de algunos países de África, que esta actividad ya la ven como tradicional, ya se tiene que realizar, ya esto se hereda de abuelos, tatarabuelos, padres, hijos, y es una cadena importante, ¿no? Y ya lo traen hasta culturalmente, ¿no? El que al mínimo 5 que son de familia, papá, mamá, 3 hijos, mínimo 2 hijos, pues deben de estar pues en esta actividad o en esta disciplina del atletismo, ¿no? Entonces, pues seguramente todos estos atletas, ¿sí? Pues las fibras musculares de contracción que predomina son las lentas, se contraen despacio y pueden durar durante mucho tiempo sin cansarse. Les digo, son grandes corredores fondistas y medio fondistas, ¿no? Y ahí está la genética, ahí está como base, ahí está por muchísimos factores culturales, ambientales, de herencia, de la genética como tal. Al contrario, las fibras musculares de contracción rápida se contraen velozmente, pero se agotan rápido. Estas fibras son apropiadas para carreras de velocidad y otras actividades que requieren potencia o fuerza. Otros rasgos relacionados con la práctica deportiva incluyen la cantidad máxima de oxígeno, el VO2 max, que el cuerpo puede entregar a sus tejidos, y eso nos va a hablar de una capacidad aeróbica, de una masa muscular, de una altura, de una flexibilidad, de una coordinación y de una capacidad intelectual y hasta de la propia personalidad del atleta. Los estudios enfocados en las similitudes y diferencias del rendimiento deportivo dentro de las familias, esto es, incluyendo incluso entre gemelos, sugieren que los factores genéticos son la causa de entre el 30 y el 80% de las diferencias entre individuos de los rasgos relacionados con el rendimiento deportivo. Esto ha llevado a que muchos estudios han investigado variaciones en genes. Estos genes deben de ser específicos, que se cree están involucrados en estos rasgos comparados con atletas y con no atletas, ¿sí? Esta es una evidencia como tal de la genética, si influye o no influye para tener a deportistas de éxito, tal y como lo plasma el artículo. Tenemos ahora pues las evidencias a favor del entrenamiento. Las evidencias que respaldan al entrenamiento del deportista se centran en sus beneficios fisiológicos y psicológicos.
se ha demostrado que la actividad física va a regular el tema de la salud, esta salud cardiovascular y metabólica, aumenta la fuerza muscular y la resistencia, fortalece los huesos y retrasa el envejecimiento y la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes, algunos tipos de cáncer. Pues estos son hasta como que los beneficios que también tenemos como evidencias a favor del entrenamiento deportivo. Y yo voy más analizando de que el entrenamiento deportivo sí va a ser una estrategia, sí va a ser una herramienta indispensable que no debemos dejar a un lado y solamente quedarnos con la genética. Que por genética yo ya voy a ser un deportista porque mi papá pues obviamente fue un gran basquetbolista y pues yo también doy las características por herencia de tener masa muscular un poquito elevada, de tener altura, de tener todas ya las capacidades y las habilidades físicas para desarrollar el deporte de básquetbol. Nada me va a garantizar que no tenga que utilizar el entrenamiento deportivo como herramienta principal, un entrenamiento deportivo específico del básquetbol. Ahora, si no me gusta el básquetbol, puedo desarrollar algún otro deporte, no necesariamente el básquetbol, pero la base de la genética ahí la tengo. Tengo estatura, tengo agilidad, tengo buena coordinación, espacio-tiempo, tengo fuerza, tengo tal vez suficiente velocidad, resistencia, pero si nada más lo quiero dejar ahí en la genética, seguramente ni podré aspirar a considerarme como tal un deportista, o más bien dicho, un atleta, porque deportista, pues bueno, el que se haga alguna actividad física, el mover nuestro cuerpo, el demandar, el quemar grasas, al hacer estos movimientos está considerado como una actividad física, eso a mí ya me hace un deportista, ¿no? Por muy intensa, por muy leve que sea esta actividad física, eso a mí ya me hace un deportista. Psicológicamente, el ejercicio reduce el estrés, la ansiedad y los síntomas de depresión, mejora la calidad del sueño y la autoestima y va a potenciar la función cerebral, las capacidades cognitivas. Esto nos va a llevar a mejorar como el aprendizaje y la memoria. Eso está más que estudiado, analizado, que eso es lo que nos va a llevar el entrenamiento deportivo, el ejercicio físico, la actividad física. Todo esto va a favorecer. ¿Qué beneficios físicos podemos tener entonces con el entrenamiento deportivo? ¿No? Salud cardiovascular y metabólica, fuerza y resistencia muscular, salud ósea, sistema inmunológico, prevención de cáncer, ¿no? Eso es la parte importante de tener en claro en el momento de que vamos a estar sometidos a un entrenamiento deportivo, a una actividad física, a un ejercicio físico, no solo dejarlo con la genética. Otros beneficios pues son el psicológico y el cognitivo, ¿no? Por ende, salud mental, mejora del sueño, autoestima y bienestar, función cognitiva, ¿sí? Eso también es lo que nos va a llevar pues al estar bajo este plan, estas sesiones, estos programas de entrenamientos físicos, ¿sí? Y no dejarlo sobre todo en la genética, ¿no? Lo que yo pude heredar de mis padres,
de mis abuelos, de mis tatarabuelos, y que solito, sin trabajar y desarrollar alguna habilidad, voy a tener que ser un atleta de alto rendimiento, un atleta de éxito, porque ya lo traigo por herencia, ¿no? Ya lo traigo en mis genes, ¿no? Entonces, yo puedo comentar a título personal que entre la genética y el entrenamiento deportivo o el rendimiento deportivo, ¿sí?, no es una competencia entre uno y otro, sino una relación complementaria donde el entrenamiento aprovecha todas las bases genéticas para alcanzar un rendimiento deportivo. Y bueno, es lo que pude resumir y lo que tengo como convicción para estas dos vertientes importantes, de las cuales no debemos separar, ¿no? No debemos separar, al contrario. También se ha visto y se ha estudiado y se ha comprobado que si alguna habilidad física tú no la traes por herencia, por genética, pues la puedes desarrollar y la puedes aprovechar por medio del entrenamiento deportivo, y esto te va a llevar al rendimiento físico. Se ha comprobado todo con base a los diferentes métodos de entrenamiento, a los diferentes principios, pero siempre y cuando también conociendo, evaluando y analizando a nuestros atletas con los cuales vamos a tener este objetivo. Por otra parte, pues también la influencia genética en los rasgos fisiológicos recae en los principios de acciones asociadas con el rendimiento deportivo, tales cuales tipos de fibras musculares, potencia muscular, consumo de oxígeno, recuperación y pues la predisposición de lesiones. Conocer las condiciones genéticas de un deportista puede ayudar a diseñar programas de entrenamiento más adaptados a sus capacidades y obviamente a prevenir lesiones. Los factores genéticos son la causa de entre el 30 y el 80% de las diferencias entre individuos de los rasgos relacionados con el entrenamiento deportivo. El rendimiento se ve afectado por el entrenamiento, la salud del atleta, la intensidad del entrenamiento, la dieta y la autoeficiencia del deportista. Bien, pues es un tema muy interesante, es un tema que sí puede ser un buen debate. Este artículo se me hizo bastante interesante para sustraer pues toda aquella información que como entrenadores deportivos obviamente nos tiene que interesar, y sobre todo analizar, ¿no?, que no todo se lo podemos dejar a la genética y que no todo se lo podemos dejar propiamente al entrenamiento deportivo. Ya tenemos una base, hay que complementarlo con otra base más que importante para poder tener atletas de alto rendimiento, atletas de élite, atletas profesionales. Y sabiendo, conociendo, evaluando, podemos llegar a alcanzar mayores metas, mayores objetivos. Hay un sinfín de evaluaciones, de test, obviamente que ofrecen diferentes plataformas, diferentes laboratorios, estudios de sangre, ¿no?, para poder pues llevar a cabo un buen programa de entrenamiento, pues para explotar estas dos vertientes súper importantes dentro de la fisiología del deporte. Pues bueno, espero haya sido
de su interés. Yo me despido con esta reflexión y pues bueno, esperando que sea una herramienta importante y pues bueno, deseándole todo el éxito del mundo y pues estando aquí atenta a lo que más podamos aportar. Y pues bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Matías Luciano, catedrático de la asignatura Temas Selectos de la Fisiología del Deporte, curso intensivo. Buenas tardes, hasta luego.